Muy bien, momento de hablar sobre las campañas electorales y la guerra sucia. Lamentablemente aparece el impacto, las pautas y cuáles son los límites, por supuesto, que tienen los candidatos, las candidatas, las organizaciones políticas para esta campaña. Estamos en compañía de Marco Torres Paz, especialista en comunicación política, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Marco? Mira, ¿cómo estás? Qué gusto después de tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú, como especialista en comunicación política, sabrás mejor que nadie seguramente y conocerás cuál es el impacto de hacer este tipo de propaganda. Así es. ¿No? Dicen, porque algunos, bueno, hace muchos años se creía que cualquier tipo de propaganda, cualquier tipo de publicidad, sea buena o mala, era publicidad al fin y al cabo. Pero en política, en estos terrenos, ¿sucede lo mismo? Sí, sucede, y un poco para transmitir al público televidente lo siguiente: la política, además de académicamente estudiada, es una prolongación de la guerra, y lo dice Clausewitz, lo dice Sun Tzu en El arte de la guerra, lo dicen varios autores, bueno, Maquiavelo, y lo que antes, digamos, eran los infiltrados, las campañas negras o las campañas negativas, o los famosos caballos de Troya, ahora se han trasladado al tema de lo tecnológico. Por ejemplo, lo que se hace en los muros de Facebook de los contrincantes es trolearlos. Generalmente se hace en las noches cuando la gente está durmiendo. Para sorprender. Para sorprenderlos, ¿no? Y para que el ataque dure e infecte, digamos, la comunicación del contrincante durante varias horas, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, en Europa, a nivel mundial, se les conoce también como campañas de contraste. Es decir, yo no soy esto, o yo soy blanco, tú eres negro. Claro. Ahora, hay maneras sutiles, hay maneras creativas, hay maneras irónicas de decirlo, como hay maneras abyectas, como hay maneras, por supuesto, ofensivas. Ofensivas, ¿no? Entonces, justo recordábamos en la previa de esta entrevista, digamos, en la prehistoria de las campañas en el Perú, no sé si recuerdas los eslogans de Acción Popular, ¿no? Sin matones, sin millones, sin camiones, ¿no? En clara alusión a un partido competidor, ¿no? O sea, yo no decía yo soy eso, sino yo no soy esto, ¿no? Hace 3 años, acordémonos del candidato de Belaunde que decía no come pollo, no roba cable, no. O sea, igual, yo no soy esto, igual la patadita era de taquito, ¿no? Eso es una manera, digamos, creativa. Ahora, estamos viendo videos ahora en las redes que sí son de una manera un poco más directa. Ahora, depende mucho, Mirta, del tema de la creatividad también. Y eso, ¿no? ¿Hasta dónde va la creatividad con estos ejemplos que mencionas? Si estamos hablando de recursos utilizados hace tantos años, sí, claro. Cuando el trabajo seguramente es más, o el trabajo más complejo es recordarle al elector quién soy como candidato, a quién soy como candidato, más que quién no soy. Exacto. ¿No? Más que creativo, a mí me parece un poco básico, ¿no? Sí, claro, eso se llama, es la clásica campaña de contraste. Ahora, si nos remontamos en el tiempo, acordémonos de la campaña de Mario Vargas, la campaña contra Mario Vargas Llosa, que fue una campaña indirecta, porque fue un spot para Alba Castro, del APRA. Y sin embargo. Claro, el creativo el asesor era Hugo Otero, pero una cosa que yo siempre he dicho a los alumnos en un montón de debates es de que Hugo Otero no le gustaba mucho el rock, o no consumía rock. Giovanni Quero, que era el chico que manejaba el switcher de la agencia de publicidad, él fue el que captó la imagen de Pink Floyd, del videoclip La Pared, The Wall, esa de la boca que se abre. Y él extrae esa imagen y la insertan, obviamente con la aprobación de Otero, en el spot, ¿no? Ahora, ese spot dañó a Mario de carambola. Porque no fue hecho para atacar a Mario, fue hecho para Alba Castro, ¿no? Pero igual, dijeron, nosotros no haremos el shock. En negación también, ¿no? En negativo. Bueno, está, como menciona nuestro invitado, lo que se acostumbra, lo que se ve, digamos, campaña tras campaña, año tras año, ¿no? Está lo que es válido, pero también está lo que es correcto, ¿no? Y lo que es legal. ¿Y cuáles son los límites de aquello que está permitido para las organizaciones políticas? Y voy a decir organizaciones políticas y no candidatos, porque claro, tiene que haber también ese peso, esa responsabilidad, ¿no? Sí, hay una responsabilidad, sobre todo de carácter ético. Imagino que el jurado debe tener algunos mecanismos, digamos, en ese sentido. Hay un reglamento, ¿no? Sobre propaganda electoral, claro. Justamente publicidad estatal y neutralidad. Lo que he estado viendo, sobre todo, he estado viajando mucho al interior del país, más en el interior del país donde no hay mucho control, no hay mucha vigilancia, hay un todo vale o un vale todo. O sea, realmente así, ¿no? Ahora, otra manera de hacer campaña de contraste es extraer declaraciones o gaps del opositor y editarlo. Y ponerle una contextualización, una música tétrica, una voz en off tétrica,
Y eso hacía Hillary contra Trump, Claro. y Trump contra Hillary. Yo te preguntaba sobre cuáles son los límites para entender también cuál es el impacto de ese tipo de campañas que no son positivas, ¿no? Por más que tengan un nombre y que Claro. técnicamente sean válidas, por eso decía, no todo lo válido es necesariamente correcto, menos aún cuando las organizaciones políticas que participan de este proceso electoral han firmado un pacto ético electoral. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces yo puedo ser muy creativo, puedo Sí, tomar claro. referentes de todo el mundo, ¿no? De todos lados, pero que ¿dónde queda el pacto y Yo- el tipo de campaña yo al que creo me he los comprometido, límites ¿no? serían de carácter penal y jurídico, es decir, si tú inventas un delito. Claro. Yo creo que ahí incluso habría un juicio hasta por difamación, me imagino, ¿no? Pero ahí viene el tema. Mientras te dure el juicio, te agarra en la campaña. Y ya el daño, al momento, el el daño impacto está hecho. Y al momento de responder, tú agrandas el ataque. Entonces, ¿qué es lo que busca el contrincante? Que tú pises el palito, Claro. la cáscara de plátano, y hagas del ataque el tema y no puedas salir nunca del ataque. Lo que yo sugiero, siempre en el nivel del manejo de crisis, es no responder. Ah, ok, justo te iba a consultar sí, no cómo responder. manejar la crisis. Es no responder, porque si tú respondes, agrandas el ataque. Lo que es un octavo de página se transforma en media página, luego en página entera, luego un titular, crece como una bola de nieve. No respondes a esa organización que lamentablemente ha recurrido a ese tipo de artimañas, pero sí respondes a tus electores o tampoco. Y pienso con la misma lógica, porque tu voto duro siempre va a ser tu voto duro, no va a cambiar. Si respondes el ataque más bien... Por más que haya una presunta difamación. Claro, por más que haya una presunta difamación, digamos, podrías perder peso en los indecisos o en los que estarían dispuestos a votar por ti. Digamos, en ese límite de los probables votantes, ¿no? Entonces, siempre digo, la mejor... Sun Tzu decía en el arte de la guerra algo muy básico. Amigos candidatos, uno escoge sus batallas y uno escoge sus enemigos. Por lo tanto, quien debate con don nadie se transforma en don ninguno. Y yo creo, y lo más importante es imaginar que estamos en la plaza de toros de Claro. Hacho y viene un miura asesino de 600 kilos a embestirnos. Si le respondemos, salimos muertos. Es mejor torear hasta que la bestia se canse. Claro. Ahora, para darle calidad al debate, para darle calidad a la campaña, es preferible a veces pensar en adversarios que en enemigos, Exacto. ¿no? Porque el pensar en enemigos hace que hagamos foco en el contrincante y no en el elector. Exacto. ¿No? ¿Cómo manejar ese balance? No digo que pues no se haga campaña, porque tampoco podemos ser ingenuos. Sí, mira, ¿no? eso sí he sentido que en la política peruana últimamente sí hay se ha pasado del adversario al enemigo. Entonces, ahorita lo que está sucediendo en redes es que los de un extremo dicen, no voten por esto porque estos son la mafia. Claro. Y los de acá dicen, no voten por esto porque esto es el chavismo, ¿no? El atraso, etcétera. Entonces, ambos están que se atacan y se está haciendo campaña en negativo. Es decir, Exacto. y hay una lógica que yo sí veo, que el antivoto en el Perú funciona más en una campaña de segunda vuelta presidencial, porque ahí tienes claramente definido quién es tu adversario. Pero en esta campaña congresal, donde tienes 22 partidos, 21 partidos, donde hay más de 3.000 candidatos, un poco es todo un reto de creatividad hacer campaña negativa, porque son varios, Claro, ¿a quién escoges? ¿a quién escogen, no? Y yo lo que estoy suponiendo que lo que va a pasar es que esta es una campaña congresal de votos duros. O sea, los que logren claro. afianzar su núcleo duro... Porque no hay el tiempo para No hay conquistar, mucho tiempo. para llegar. Van a pasar la valla electoral y van a duplicar. En cambio, los que no pasen la valla se van a difuminar. ¿Y qué sucede con lo programático, Marco? ¿No? Aquello que desde este ente electoral siempre tratamos de promover, que el candidato hable de sus propuestas, no de lo que no es, no de los adversarios. Sí, mira, ¿No es atractivo para el elector? Definitivamente. ¿O no hay confianza por parte de los candidatos? Lo que tú mencionas, que es muy cierto, es el deber ser de la política, pero lamentablemente hay un factor que incluso lo analizábamos en anterior entrevista cuando tocábamos el voto de los millennials, o el voto de los jóvenes. Es decir, que los electores tienen una vida propia, tienen una vida cotidiana que cada vez está más alejada de la política. Entonces hay vastos sectores de la población que odian la política, odian los políticos, los consideran algo invasivo a su vida diaria y están pensando en su vida cotidiana, en cómo mandar a sus hijos al colegio, cómo mantener la casa, la economía, en fin. Entonces, un poco... eso hace de que al final mucha gente termine decidiendo en la cola del colegio o la noche anterior lo que le dijo la mamá, lo que le dijo el esposo. Algunos grupos de influencia. Algunos grupos de influencia, la amiga, etcétera. Entonces, lo reflejan las encuestas. Casi el 60% de los electores todavía no ha tomado una decisión. ¿Cómo puede el elector identificar también ese tipo de campañas negativas que no suman y cómo eso puede traducirse también en el respaldo o no que le dé a los candidatos?
son fácilmente detectables, fácilmente identificables. Creo que a los votantes duros de determinados partidos no hacen mella. El votante duro, acuérdate que vota por su candidato así se pare de cabeza. O sea, Claro. pero sí influyen los indecisos. Sí, en esta masa de indecisos, este 50, 60% que están detectando todas las empresas de investigación de mercados, sí creo que al final mucha gente puede tomar su decisión por contraste. O sea, yo no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Muy bien. Algo así, ¿no? Muy bien, bueno, finalmente, Marco, ¿cuáles serían tus pautas justamente para aquellas organizaciones políticas que están participando en este proceso electoral y tienen pues además un deber, un compromiso con sus electores, está en el Pacto Ético Electoral y queremos también una campaña a la altura de esos compromisos, ¿no? Yo sugeriría, primero, si se es víctima de un ataque, no responder. A palabras eléctricas, oídos desenchufados. Segundo, el que se pica pierde, es una regla de oro básica. Pero en la medida, si uno intenta o quiere hacer campaña de contraste, lo que sugiero es la utilización de datos, la utilización de estadísticas, la utilización de hechos verificables, mucha creatividad en la presentación, mucho arte. A veces al elector le gusta la ironía, el doble sentido, el doble mensaje. Cuando se es muy directo, muy aguierto en el ataque, es un boomerang, ¿eh? Y termina afectando más bien a quien lo lanza. De manera negativa. Exacto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias No, a ti, Mirta, por habernos invitación. acompañado. Hemos conversado con Marco Torres Paz, especialista en comunicación política. Es momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.